Hoy compartamos la palabra de Dios con el tema Los que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Compartamos un tiempo juntos para estudiar la palabra de Dios. Los que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda son las palabras que Dios mencionó a Jonás cuando se refirió a los ninivitas. Incluso en esta época, hay muchas personas a nuestro alrededor que no entienden la voluntad de Dios, no comprenden el propósito de Dios al crear el mundo, ni saben las razones por las cuales existen todas las cosas. Son ajenos a todo esto. Por lo tanto, no debemos dejar solos a los que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, sino guiarlos para que puedan distinguir entre ambas. Cuando Dios dijo a Jonás que predicara el evangelio incluso a los que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y Jonás hizo lo que se le ordenó, aquellos que no discernían cambiaron de actitud y pudieron distinguir. Donde quiera que se predique la palabra de Dios, la gente recibirá el poder de discernir. Debemos creerlo y proseguir con la obra del evangelio. Veamos Jonás capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Cuando Dios pronunció estas palabras a Jonás, él no fue a Nínive a predicar su palabra, porque temía debido a varias razones. Sin embargo, después de arrepentirse mucho dentro del vientre del pez, finalmente fue a Nínive para predicar la palabra de Dios allí. Pasemos al capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme ¿a qué? Conforme a la palabra de Jehová. En el capítulo 1 está escrito: Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Sin embargo, se le dijo por segunda vez: proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Y qué hizo? Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. En el capítulo 1, Jonás tenía temor de predicar la palabra de Dios, pero en el capítulo 3 está la escena en la que se arrepintió y proclamó como Dios le había ordenado. ¿Qué sucedió cuando lo hizo? Veamos Jonás capítulo 4, versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? De esta manera, 120,000 personas se arrepintieron ante Dios, y Él desistió de enviar la calamidad que había amenazado con causarles. Cuando se predicó y dio a conocer la palabra de Dios, 120,000 personas que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, cambiaron todas. A veces pensamos: si doy testimonio del día de reposo, ¿entenderán? ¿Pueden entender si predico sobre la Madre Celestial? Esto es algo que no debemos pensar. La Biblia menciona
Dios anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Hermanos, no debemos emitir juicios ni conclusiones prematuras, ni pensar, ¿esto es posible o no? Dios dijo, prediquen la palabra de vida a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ya que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, ¿acaso no debemos enseñarles? No solo enseñarles, sino también guiarlos a obedecer todos los mandamientos de Dios. Hermanos, debemos ser los que obedecen a Dios, que dijo, vayan y prediquen, predicando a numerosas personas que viven en este mundo sin conocer la Pascua ni los mandamientos de Dios. En cuanto a la Pascua, necesitamos que la gente sepa que la celebramos de acuerdo con la regla de Dios. Anunciemos este mensaje a la gente, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Veamos Daniel capítulo 9, versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido ¿qué? Hemos sido rebeldes. ¿Y cuál es la rebelión? Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. A través de las palabras de hoy, podemos entender por qué Dios dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Continuemos con el versículo 6. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Al resumir todos los contenidos de Daniel capítulo 9, podemos ver que Dios dio a conocer repetidamente sus leyes, reglas y estatutos a su pueblo a través de los profetas. A pesar de eso, ¿qué hicieron? Se apartaron de las leyes, reglas y estatutos de Dios. La Biblia nos enseña que esto es rebelión espiritual. Por lo tanto, para salvar a la humanidad, perdonar nuestros pecados y llevarnos de regreso al eterno reino de los cielos, Dios estableció la gran verdad de la Pascua en esta tierra. Este es el nuevo pacto que nunca desaparecerá. Dios nos concedió esta santa fiesta de la Pascua como una señal del pacto entre Él y nosotros. Dios estableció la Pascua como una regla, estatuto y ley que nunca debe desaparecer desde los días del Éxodo hasta la actualidad y hasta que entremos en el cielo. Sin embargo, hoy esta regla, estatuto
y ley ha desaparecido sin dejar rastro. Aunque hay muchas iglesias, no guardan este mandamiento de Dios. Si vemos la historia de los ninivitas, llevaban una forma de vida totalmente diferente de la de los israelitas. Nínive era la capital de Asiria. Creían en dioses paganos y no conocían nada al Dios verdadero. Siempre perseguían y oprimían a los israelitas. Los ninivitas, que eran asirios, siempre hacían estas cosas. ¿Acaso no fue porque Jonás finalmente anunció la palabra de Dios que todos, desde el rey hasta los 120,000 habitantes, pudieron arrepentirse en un momento? Sí, fue porque él predicó. No fue la elocuencia de Jonás lo que hizo que el rey y el pueblo se arrepintieran. Jonás simplemente transmitió la voluntad de Dios. Dios hará esto y aquello. Sin embargo, sorprendentemente, todos los que no conocían a Jehová Dios ni creían en Él, se arrepintieron después de escuchar: esta es la palabra de Jehová Dios. Hoy, en esta época, cuando miramos a nuestro alrededor, tendemos a pensar y calcular negativamente. ¿Buscarán estas personas a Dios? ¿Entenderán? ¿Podrán creer? Sin embargo, contrariamente al pensamiento de Jonás y contrariamente a nuestros pensamientos, ocurrió algo impactante. Todos los ninivitas se arrepintieron. Hoy hay muchas almas pobres a nuestro alrededor que dicen servir a Dios sin siquiera conocer su ley. Antes de pensar, me pregunto si entenderán. Pongamos todo nuestro corazón y mente para predicarles la palabra de Dios, ya que Él nos dijo que anunciemos su mensaje. A través de Éxodo capítulo 12, estudiemos acerca de la Pascua que Dios nos pidió que prediquemos. En Éxodo capítulo 12, versículo 11, está escrito: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Hace unos 3,500 años, los israelitas celebraron la Pascua en la tierra de Egipto. Dios les dijo que sacrificaran corderos y pusieran la sangre en los 2 postes y en el dintel de sus casas. Era una señal para distinguir las casas donde vivía el pueblo de Dios. El desastre no se produjo en las casas que tenían la señal, sino que pasó por encima de ellas. Por esa razón, Dios llamó este día la Pascua, lo que significa que los desastres pasan por encima, y la designó como una fiesta de Dios. En Ezequiel capítulo 9, podemos ver la escena en la que Dios evita que ocurra el desastre sobre las personas que tienen la señal el día en que trae el juicio final. Veamos Ezequiel capítulo 9, versículo 3. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles ¿qué? Una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron, pues, desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Aquí Dios dijo: ponles una señal. En Éxodo capítulo 12,
la escena de la Pascua, Dios también dijo, pongan una señal. A continuación, veamos Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Cuál es el propósito del sello? ¿Qué ordenó Dios que pusieran en la frente de su pueblo para hacerles escapar del desastre que daña la tierra y el mar? Dios dijo, pónganles un sello. En Ezequiel capítulo 9 Dios dijo, ponles una señal en la frente. En Apocalipsis capítulo 7 Dios dijo, hasta que hayamos sellado en sus frentes. En Éxodo capítulo 12 Dios declaró, tomen la sangre del cordero de la Pascua y pónganla en los 2 postes y en el dintel de las casas de mi pueblo, para que la sangre sirva como señal en sus casas. Entonces, ¿a quién representa la sangre del cordero de la Pascua? Pasemos a 1 Corintios capítulo 5. Capítulo 5, versículo 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es ¿quién? Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos, ¿qué cosa? La fiesta. Aquí, la fiesta indica la Pascua que debemos guardar. En los tiempos del Antiguo Testamento, los israelitas pusieron la sangre de un cordero físico real en los 2 postes y en el dintel de las puertas de sus casas. Sin embargo, en los tiempos del Nuevo Testamento, el cordero de la Pascua representa a Cristo, así que necesitamos ver lo que debemos hacer para participar en la sangre del sacrificio de Cristo. Aquellos que no tienen esta preciosa sangre no pueden ser salvos del último desastre, ¿no es verdad? Veamos 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Aquí la palabra no es utilizada como algo negativo, sino como una afirmación que significa, es para participar en la sangre de Cristo, ¿no es cierto? Versículo 17. La Biblia enseña, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Aquellos que participan en la preciosa sangre de Cristo, definitivamente participan en el pan y el vino de la Pascua, ¿no es cierto? ¿Qué deben hacer con la Pascua? Deben guardarla. Así como los israelitas pusieron la sangre del cordero físico de la Pascua en los postes y en el dintel de sus casas en los tiempos del Antiguo Testamento, en esta época debemos poner la preciosa sangre de Cristo dentro de nosotros. Dios estableció la verdad del nuevo pacto en esta tierra a fin de que participemos en su preciosa sangre. Vayamos a Mateo capítulo 26, versículo 17. Capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Jesús dijo que celebraría la Pascua, por tanto, es evidente que nosotros también debemos celebrar la Pascua. Dios vino a esta tierra en la carne para salvar a la humanidad y señaló que celebraría la Pascua. Al considerar lo que Dios dijo, ¿quién se atrevería a decir, esta enseñanza es falsa y hereje? Hermanos, este es el camino a la salvación. Esta es la verdad enseñada por Dios.
En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Versículo 19. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó. ¿Y qué hicieron? Prepararon la Pascua. Veamos cómo participaron en el pan y el vino de la Pascua. Versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Dios permitió que el santo cuerpo y la preciosa sangre de Cristo estén en nosotros. Haciendo esto, nos prometió que nos aprobaría como aquellos que recibieron el sello de Dios. ¿No es así? Veamos el versículo 27. Y tomando la copa, dentro de la copa estaba el vino de la Pascua. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: ¿Qué les dijo Jesús que hicieran? Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús es simbolizado como el Cordero de la Pascua. Entonces, aquí, la sangre de quien indica mi sangre se refiere a la sangre del Cordero de la Pascua. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, ¿a quién se refiere Jesús? La Biblia dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo. En otras palabras, aquí mi sangre del pacto indica la sangre del Cordero de la Pascua. ¿Qué verdad estableció Dios hoy para que participemos en la realidad del Cordero de la Pascua, la carne y la sangre de Cristo? La verdad de la Pascua del nuevo pacto. Como Jesús tenía que sufrir y morir en la cruz al día siguiente, en el versículo 29 Jesús dijo: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Como dijo que es del fruto de la vid, vemos que se utilizó vino en la Pascua. Así como en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando Dios dio la Pascua como señal para hacer que los desastres pasaran por encima, Dios dio esta grandiosa verdad, la Pascua, a sus hijos para que escapen de los desastres en el último día. Veamos otro versículo acerca de la Pascua. Lucas capítulo 22. Capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. En el versículo 14 se lee: cuando era la hora, ¿qué era? Cuando era la hora de la Pascua, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Jesús expresó que había deseado ansiosamente celebrar la Pascua. Continuemos con el versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. ¿Haced qué? Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es ¿qué? El nuevo pacto en mi sangre, que por quienes, por vosotros se derrama. Jesús dijo que estableció el nuevo pacto para todo su pueblo, incluyendo los apóstoles, quienes serían salvos al recibir la verdad del nuevo pacto.
Él dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Aproximadamente 700 años antes de que se estableciera el nuevo pacto, Dios ya había profetizado a través del profeta Jeremías: he aquí que vienen días en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Muchos profetas testificaron que Dios mismo vendría y establecería la verdad de la Pascua. No obstante, numerosas personas en el mundo, hasta ahora, no saben cómo discernir entre derecha e izquierda, la verdad de la falsedad, el camino al cielo y el camino al infierno, y están deambulando sin rumbo. Debemos guiarlos a la verdad. Leamos Jeremías capítulo 31, versículo 31. He aquí que vienen días, es decir, cuando llegue su debido tiempo, dice Jehová, en los cuales haré, ¿qué cosa? Nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Cuándo estableció Dios el nuevo pacto? Él estableció el nuevo pacto en el aposento alto de Marcos en la Pascua, como podemos ver en Lucas capítulo 22, versículo 20. Veamos las características del nuevo pacto. Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Qué hará? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por ¿quién? Por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. ¿Qué clase de personas pueden recibir la gracia del perdón de pecados? Son las personas que celebran la Pascua del nuevo pacto. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán ¿qué? Me serán por pueblo. No obstante, aquellos que no guardan la verdad del nuevo pacto se rebelan contra Dios y se alejan de los mandamientos e ignoran las leyes, los estatutos de Dios, como se puede ver en Daniel capítulo 9, versículo 5. ¿Qué hay sobre las personas en la actualidad? No disciernen entre derecha e izquierda. No saben de dónde vienen sus almas, ni a dónde irán después de la muerte. Aunque las personas van a la iglesia, no saben si las leyes y ordenanzas que están guardando son realmente o no las leyes y ordenanzas de Dios. Por eso, Dios nos dice que hagamos ¿qué? Que nos acerquemos a las personas que no pueden discernir entre derecha e izquierda y les prediquemos. Hoy, muchísimas personas viven en la tierra. ¿Qué clase de personas son a los ojos de Dios? Son personas que no pueden discernir entre derecha e izquierda. Dios envió a Jonás al pueblo de Nínive, que no podía discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y le dijo que fuera y les predicara. Ahora Dios nos envía diciéndonos que prediquemos a las personas que no pueden distinguir entre derecha e izquierda. Tenemos la misma misión de Jonás. Prediquemos a todas las personas, deshaciéndonos de los pensamientos negativos como: ¿aceptará la verdad? No escuchará. Esa persona es muy anciana, o no es una persona religiosa. Prediquemos la palabra de Dios a todos, a tiempo y fuera de tiempo, para que el verdadero pueblo de Dios pueda escuchar la voz del Padre y la Madre y regrese rápidamente a Sión. Abramos las puertas para que ellos puedan participar juntos en el banquete de salvación eterna. Hoy, Dios Elohim nos ha dado ojos espirituales para discernir entre derecha e izquierda. Doy gracias y gloria eternas a Dios Padre y a Dios Madre. Ahora permítanme concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.